Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección. Bien, en esta lección vamos a hablar acerca de lo que son las figuras chartistas. En la lección anterior estuvimos hablando de lo que es el chartismo, que es el estudio del gráfico en base a líneas y figuras geométricas, y vimos todo lo relacionado con las líneas. Vimos lo que es la línea de tendencia y cómo se implementa su uso. Vimos también lo que es la línea directriz, vimos lo que es la downline y vimos lo que era la spin line. En esta lección vamos a hablar netamente de lo que es las figuras chartistas. Y existen cientos de figuras chartistas, pero no nos vamos a dedicar a hablar de tantas figuras, ya que en nuestro sistema educativo solamente tenemos unas pocas, pero son figuras chartistas que para nosotros tienen una alta relevancia porque han sido comprobadas y son figuras chartistas que no son complejas ni difícil de encontrar. Se dan en muchas ocasiones en un gráfico, se pueden encontrar de manera fácil en un gráfico. Entonces, vamos a trabajar solamente con los doble techo y los doble suelos, que son muy conocidos, con el patrón hombro, cabeza, hombro, con los triángulos y los canales. Solamente vamos a trabajar con estas figuras chartistas, ya que tienen, como les decía, una gran importancia ante la industria del trading y no son difíciles de detectar. Entonces empecemos con el doble techo. ¿Qué es un doble techo? Un doble techo se da cuando en una tendencia alcista se forman dos o tres máximos al mismo nivel. Esto puede representar el fin de una tendencia. Acá tenemos un doble techo o un triple techo en un ejemplo de consolidación. Entonces, ya ustedes conocen lo que son los soportes, la resistencia, también conocen lo que es el punto base, el punto de anclaje. Acá tenemos tres toques en la parte alta que lo obtenemos como techo o resistencia, y a esa figura es la que se le llama doble techo o triple techo. Para nosotros es muy importante tomar la operativa en el triple techo, o sea, cuando toca tres veces en la misma parte, porque nosotros formamos nuestro punto base como el número uno, nuestro punto de anclaje como el número dos, de ahí solemos trazar la línea. Si la proyectamos mucho más allá, se llama una directriz, y cuando el precio vuelve y toca esa tercera vez, que se llama triple techo, ahí es donde nosotros tomamos la operativa en base a la reacción que tenga el precio en esa zona. Entonces, por eso implementamos este triple techo, lo usamos mucho en nuestro sistema educativo, en nuestra operativa de día a día. También tenemos lo que es el doble suelo. ¿Qué es el doble suelo? Es algo muy similar, pero es el caso contrario del doble techo. Se da cuando en una tendencia bajista se forman dos o tres mínimos al mismo nivel. Esto representan el fin de una tendencia. Entonces acá tenemos en la parte de abajo soporte o piso, y el precio vemos que ya tocó la primera vez en esta figura que estamos mostrando. Entonces ese se llamaría nuestro punto base, la segunda vez sería nuestro punto de anclaje y la tercera vez sería nuestra zona de decisión. Sería esa figura de triple suelo donde nosotros podemos tomar la operativa de acuerdo cómo esté reaccionando el precio en esa zona. Entonces ahí ya tenemos la figura del doble techo y doble suelo. Son figuras muy fáciles de encontrar en un gráfico de un activo financiero, muy fáciles de encontrar y muy fáciles de usar también con la teoría de los soportes y las resistencias. Entonces vamos a mirar acá a través de unos ejemplos en la pizarra lo que sería el hombro, cabeza, hombro, los triángulos y los canales. Vamos a empezar con el hombro, cabeza, hombro. No nos vamos a ir a la gráfica porque estos ejemplos no son difíciles. Usted que espero que vea esta lección y se vaya a la gráfica a tratar de buscar estos patrones chartistas, estas figuras chartistas. Entonces, ¿cómo sería un hombro, cabeza, hombro? En un ejemplo alcista sería de la siguiente manera: el precio, vamos a poner un ejemplo que tiene una estructura alcista, pero se llega un momento en el que el precio ya no está subiendo más. Entonces esta parte, nos deja esta parte como un hombro,
esta como la cabeza y esta como el otro hombro, y este nivel como el cuello de esta estructura. Ahí tenemos el patrón hombro, cabeza, hombro. Eso es lo que podemos encontrar. Y posiblemente, si ese cuello es roto, nosotros tenemos un método para tomar la operativa y es el siguiente. Nosotros esperamos, eso lo va a conocer usted en las entradas maestras, nosotros esperamos que el precio rompa y venga, testee el cuello, esta parte que ya fue rota, que el precio venga y testee ese nivel que fue roto por el precio. Nosotros esperamos que lo testee y se convierte en nuestra zona de toma de decisión. Esa es el hombro, cabeza, hombro en el concepto alcista, o sea, cuando la estructura es alcista para tomar una operación hacia la baja. En el caso contrario, sería el precio está en una estructura bajista para nosotros tomar un hombro, cabeza, hombro en compra, en este caso esto sería lo que nosotros estaríamos viendo en el caso de una estructura bajista. Este sería el hombro, este sería el otro hombro y este sería la cabeza. Y en nuestro ejemplo, pues este sería el cuello de esta estructura. Ahí tenemos el hombro, cabeza, hombro. Quiere decir que si el precio nos rompe este cuello, rompe este nivel acá, de donde se formó ese cuello, viene y lo testea, entonces esa es nuestra zona de la toma de decisión. En este punto exacto, nosotros tomaríamos la decisión de compra así al alza, usando esta figura de hombro, cabeza, hombro. Entonces espero que les haya quedado súper claro la figura del hombro, cabeza, hombro, que no es complicada, es solamente ir al gráfico y buscar estas figuras y hacer un testeo de cada de 10 figuras que usted ve cuántas se dan para que saque una estadística de inversión. Ya cuando se le enseñe lo que es el plan de inversión, todo lo que tiene que ver con las finanzas, la gestión de riesgo, la gestión de monetaria de capital, el tema del plan de trading, las estrategias, entonces usted ya puede valorar esta figura chartista y implementarla. Puede ser en la cuenta demo un periodo de tiempo para mirar cuánto resultado le da esta estructura de hombro, cabeza, hombro. Lo importante para nosotros, más que todo, es confirmar que el precio rompa el cuello, teste esa zona del cuello y esperar una vela de confirmación para entrar en la compra o en la venta, dependiendo el patrón. También tenemos lo que son los triángulos. Los triángulos, acá tenemos un ejemplo alcista para los triángulos, lo que es un triángulo, acá tenemos un ejemplo alcista. El triángulo puede ser una figura que nos muestra en muchos casos un agotamiento del precio. Eso puede ser el triángulo. Acá tenemos, entonces, una zona donde, a pesar de que tenemos una estructura alcista, tenemos una zona de soporte, donde el precio se está soportando, no está haciendo mínimos más bajos, pero tenemos en la parte de arriba máximos cada vez más bajos. Y si nosotros trazamos los máximos y trazamos los mínimos, entonces eso nos da un triángulo y dependiendo hacia donde rompa el precio en esta zona, por ejemplo, si el precio rompe por esta parte de abajo, nos testea, porque nosotros siempre esperamos ese testeo de la ruptura. Eso es algo que usted lo va a aprender en las entradas maestras. Entonces, si el precio viene y nos testea, nosotros ahí tomamos una operativa porque se rompió ese triángulo de esa estructura alcista. También, viceversa, podemos tener el triángulo de una estructura bajista, triángulo de una estructura bajista. El precio se puede estar
resistiendo a seguir subiendo, eso se puede estar resistiendo a seguir subiendo, y nosotros podemos enmarcar nuestro, nuestro triángulo, podemos marcar nuestro triángulo, como en este caso, podemos marcar ese triángulo, y si el precio rompe hacia el alza, nosotros esperamos que nos esté esta zona que rompió, y tomaríamos entrada hacia el alza. Después de que el precio teste la ruptura de nuestro triángulo, tomaríamos la entrada dependiendo el tipo de vela, la confirmación y la zona donde se encuentre el precio. Para eso se requieren varios factores, no solamente por una figura, sino que se requieren varios factores. Entonces ahí tenemos el triángulo. Y también tenemos el tema de los canales, que ya puede ser alcista o bajista. Vamos a hacer un ejemplo acá bajista, pero ya con este ejemplo finalizamos y ya usted puede ir a practicar y a buscar estos triángulos o estos canales, o el hombro, cabeza, hombro, los doble techo, los doble suelo. Entonces, un canal bajista es lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo de que acá tenemos una estructura que se está yendo hacia la baja, una estructura que se está yendo hacia la baja, y simplemente el canal es trazar los máximos que van a ser nuestro techo, los máximos van a ser nuestro techo. Esa línea ya ustedes conocen en todo lo que tiene que ver con la línea, entonces sería una línea de resistencia o techo. Y también trazamos por la parte de abajo el soporte, nuestro soporte o piso. Y en estos puntos nosotros, de acuerdo a nuestro método de inversión, podemos tomar decisión. Aquí el precio nos llega al techo, nosotros decidimos si tomamos venta. El precio nos llega en el soporte, en ese soporte o piso, nosotros decidimos si tomamos compra. Todo va a depender de nuestro método de inversión. Entonces, eso son las figuras, o esas son las figuras chartistas que nosotros usamos en este sistema educativo. Como ya le había dicho antes, existen cientos de figuras chartistas, pero solo trabajamos con estas figuras ya que son fáciles de comprender. Espero que te haya quedado muy clara las figuras chartistas que usamos en nuestro sistema educativo. Recuerda ir sin prisa, pero sin pausa, con enfoque, paciencia y disciplina, y nos vemos en la siguiente lección.